Bienvenido, bienvenida. Me alegro mucho por su interés en adquirir el conocimiento más valioso, el más importante de la vida, ya que conocer a Jesús es todo. Esta película tiene el propósito de introducir y a la vez complementar los 180 capítulos del libro En los Pasos de Jesús y la serie de videos a los cuales se accede por su respectivo código QR al pie de cada capítulo. Como lo decimos en esta obra, hemos puesto en orden cronológico todos los incidentes registrados de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Les sugiero ver toda esta película por primera vez para obtener un panorama completo. Luego, vuelva a verla pausadamente con el mencionado libro, en papel o PDF, para afirmar lo expuesto en cada incidente. ¿Comenzamos? Cuando los israelitas ya estaban libres de la esclavitud de Egipto, el Señor le encargó a Moisés: «Me harán un santuario para que yo habite entre ustedes». Para construirlo, el pueblo contribuyó tan generosamente que los materiales fueron más que suficientes. Poco más tarde, el bello santuario estaba erigido y a partir de entonces los acompañó en su deambular por el desierto y también cuando se establecieron en la tierra prometida, al occidente del Jordán. Más tarde, el rey Salomón edificó una obra monumental sobre el monte llamado Moria. Este lugar tenía un profundo significado, porque había sido ahí donde Abraham llegó con su hijo Isaac y levantó un altar dispuesto a sacrificarlo. El templo de Salomón estuvo en pie durante casi 400 años. Pero en el año 586, el majestuoso edificio fue destruido por los babilonios. Al regreso del cautiverio, una nueva generación lo reconstruyó y por el tiempo en que Jesús vino a este mundo, el rey Herodes lo estaba embelleciendo aún más. Pero la obra recién fue completada poco tiempo antes de que los romanos lo destruyeran, en el año 70 de nuestra era. Estas ruinas son los restos de la entrada del templo. Los romanos reconstruyeron la ciudad, pero en el año 614 los persas volvieron a destruirla. Poco más tarde los musulmanes conquistaron el territorio. Con el tiempo se aplanaron los alrededores del templo creando esta gran explanada. Y sobre lo que había sido el altar de los sacrificios, la misma roca original donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, a finales del siglo VII, el califa Abd el-Malik hizo edificar el domo o cúpula de la roca, por la creencia musulmana que, desde la misma, Mahoma subió al cielo. La obra ha tenido sucesivas adiciones y mejoras a través de los siglos. Hoy es uno de los sitios más sagrados del Islam, pero para los judíos es el lugar que les pertenece y donde deben reconstruir el templo otra vez. Mientras tanto, en el muro occidental, apenas una ínfima parte de lo que quedó de la primera muralla, pero que es el sitio más cercano al lugar santísimo, vienen los judíos a rezar con la esperanza de que algún día se cumpla ese anhelo. En los huecos entre las enormes piedras dejan cada día miles de pedidos escritos en papeles. Son oraciones que anhelan una respuesta. Aproximadamente en este lugar, aquí donde estuvo el magnífico templo, es donde comienza nuestra historia. Dejamos de lado los 3 primeros incidentes contenidos en el libro En los Pasos de Jesús, ya que los mismos son una introducción. Así que vamos directamente al 4º incidente. Un día, aquí, en este mismo lugar donde se encontraba el santuario, un sacerdote ya mayor, llamado Zacarías, estaba oficiando ante el altar del incienso cuando el ángel Gabriel apareció ante él y le anunció que, aún a su avanzada edad, tendría un hijo y que éste sería un hombre especial,
nada menos que el precursor del Mesías. Poco después, Zacarías se fue a su casa en Hebrón, y tal como el ángel se lo había dicho, Elisabet, la esposa de Zacarías, quedó embarazada, aguardando el nacimiento con expectación. 6 meses más tarde, Gabriel fue enviado nuevamente, esta vez a unos 150 kilómetros al norte, aquí a Nazaret, entonces una pequeña aldea, pero hoy una ciudad importante de población musulmana y cristiana. El ángel se presentó ante María, una joven piadosa, y le anunció que también tendría un hijo, lo cual sería un milagro aún mayor, porque ella era todavía una virgen. Este templo católico, el más grande del Oriente, es llamado la Iglesia de la Anunciación, en recuerdo de ese incidente. Como el ángel le contó que su pariente Elisabet estaba ya en el 6º mes esperando su bebé, sin decirle el motivo, María se despidió de su prometido José y viajó 170 kilómetros desde Nazaret a Hebrón. Probablemente por seguridad, María hizo el largo camino con alguna caravana. Cuando llegó a la casa de Elisabet, el bebé saltó de alegría en su vientre. María se quedó por casi 3 meses con Elisabet. Muchas veces habrá pasado por este lugar donde Herodes estaba terminando de construir este edificio imponente, la tumba de los patriarcas, los padres fundadores de Israel, Abraham, Isaac y Jacob y sus respectivas esposas. Después que nació Juan, María encaminó sus pasos de vuelta a Nazaret. Este parque temático actual, la Villa Nazaret, recuerda cómo era aquella aldea original cuando María se encontró con José y le habló de su embarazo, ya de 3 meses. José quedó muy sorprendido y turbado, pero cuando el ángel le habló, entendió todo, aceptó la situación y se casó con ella. Ambos quedaron esperando el nacimiento de quien ya estaba creciendo en el vientre de María. El Mesías estaba en camino. Medio año más tarde, obligados por el censo, José y María emprendieron el viaje hacia Belén, donde, como sabemos, no hubo para ellos otro lugar que un establo. Esta es la cueva donde Jesús nació y el pesebre donde el niño fue colocado. Cuando Helena, la madre del emperador Constantino, visitó este lugar, mandó construir la primera iglesia. Otras más se fueron sucediendo y se notan por las fachadas superpuestas, cuyas líneas pueden verse en la entrada. Aunque se dice que la pequeña puerta era para impedir que los enemigos entraran a caballo, los guías afirman que es así de baja porque para entrar hay que agacharse con humildad, la única forma de llegar a la presencia del Señor. A poco del nacimiento, Gabriel fue al campo, 3 kilómetros más abajo, donde estaban los pastores que cuidaban sus rebaños en la noche, para darles la buena noticia de que el niño esperado había llegado. El relato bíblico dice que ellos subieron a Belén, lo que se explica porque el campo de pastoreo estaba más abajo que el establo. Mientras tanto, los ángeles con gozo alababan al Señor en las alturas y aseguraban la paz para aquellos que lo aman en esta tierra. Posiblemente en alguna casa de Belén, cumpliendo con la ley, 8 días más tarde el niño fue circuncidado, ocasión en la que se le dio el nombre que el ángel le había asignado, Jesús. También cumpliendo con la ley, 40 días después, la Sagrada Familia llegó al Templo de Jerusalén para la purificación de María y la dedicación de Jesús. Subieron por estas escaleras y entraron por estas puertas, de las cuales ahora solo se ven los arcos porque han sido cerradas. Allí los encontraron Simeón y Ana, que lo reconocieron como el Mesías esperado. A continuación, caminaron los 8 kilómetros de vuelta a Belén.
Los sabios del Oriente probablemente vivían en Persia. Cuando Jesús nació, ellos vieron la estrella y se pusieron en marcha siguiéndola. Varias semanas después, por fin llegaron a la casa, no el establo, donde ahora estaba la familia, y le ofrecieron al niño sus dones, dignos de un rey. Años más tarde, cuando los persas destruyeron los templos cristianos de las inmediaciones, este de Belén se salvó porque los persas vieron que en una pared estaban pintados los mencionados sabios del Oriente. Como los sabios no regresaron a verlo, el perverso Herodes ordenó la matanza de los niños. Un ángel le avisó a José y la familia huyó a Egipto, donde había varias colonias de judíos con sus sinagogas. Poco después, Herodes fue castigado y murió de una manera horrible. Entonces el ángel les avisó que Herodes había muerto y ya podían regresar. Así que se encaminaron hacia Nazaret, donde tuvieron la alegría de reunirse con su familia. José trabajaba en la carpintería, María cuidaba del niño que iba creciendo y la vida iba transcurriendo en relativa paz por más de una década. Cuando Jesús cumplió 12 años, la familia viajó para el Bar Mitzvah, ceremonia que se realiza hasta hoy y por la cual un niño judío ya es considerado un responsable ante el Señor y su ley. En el caso de Jesús, su sabiduría era tal que conmovió a los maestros. De regreso en Nazaret, Jesús compartió su hogar con sus hermanastros, los 4 hijos de José y sus hermanas. Ahí siguió creciendo en edad, estatura y gracia para con Dios y los hombres. De su padre terrenal, aprendió el oficio de carpintero, labor que desempeñaría hasta que abandonara su taller para ir al encuentro del Bautista. «17 años más tarde, Juan comenzó su ministerio en el desierto de Judea y también en Betania, al otro lado del río Jordán, en la actual Jordania, donde predicaba y bautizaba a los que acudían a él. Cuando esta noticia llegó a su carpintería, Jesús dejó su hogar en Nazaret, caminó unos 140 kilómetros y cruzó a la actual Jordania, donde encontró a su primo y le pidió que lo bautice. Este lugar, a unos pocos kilómetros de la desembocadura del río en el Mar Muerto, es reconocido como el sitio auténtico. Hasta hoy, miles de personas concurren aquí para ser bautizadas como lo fue Jesús. Luego de su bautismo, Jesús fue al desierto de Judea. Se cree que a este monte, a poca distancia de la ciudad de Jericó, donde ayunó durante 40 días, al cabo de los cuales apareció el enemigo con sus 3 tentaciones, ante las cuales Jesús no cedió y el diablo fue el vencido. Luego de derrotar al tentador, Jesús volvió al lugar del bautismo, a Betania, al otro lado del Jordán. Ahí Juan había estado discutiendo con jerarcas del Sanedrín. Al verlo, Juan anunció a sus discípulos que Jesús era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando oyeron semejante declaración, Andrés y su hermano Juan dejaron al Bautista y siguieron a Jesús. Pronto Pedro, Felipe y Natanael, también llamado Bartolomé, se les unieron. Estos fueron sus primeros discípulos. Con estos 5 primeros discípulos, Jesús viajó desde el Jordán a esta ciudad de Galilea llamada Caná. Aquí asistió a la boda de algunos parientes. Actualmente en esta iglesia, millares de parejas hacen o renuevan sus votos matrimoniales. También se recuerda el primer milagro, cuando el Señor transformó el agua en vino, y luego Jesús se fue a Capernaum.
Después, desde Capernaum, Jesús acudió a la Pascua en Jerusalén. Sabemos que, hoy en día, el templo ya no existe, pero sí están sus cimientos. Se afirma que aquí, en este sitio, ahora varios metros más abajo de la construcción actual, se encontraba el lugar donde los comerciantes y cambiadores hacían su negocio. Sabemos que, al ver el templo contaminado, Jesús los expulsó. Luego de esa atrevida acción, cruzando el valle del Cedrón, Jesús se fue al monte de los Olivos. Nicodemo averiguó dónde hallar a Jesús y fue a verlo en su lugar de retiro. Esa noche, el Señor le enseñó la verdad del nuevo nacimiento y le reveló que sería entregado para la salvación de los que creyeran en él. Después de esto, con su media docena de discípulos, por un período de unos 8 meses, Jesús ministró en los pueblos y aldeas de Judea. Mientras tanto, aunque algunos pretendieron despertar los celos de Juan el Bautista, éste actuó con nobleza, reconociendo que él debe crecer y yo menguar. Cerrando su trabajo en Judea, hacia diciembre del año 28, Jesús y su pequeño grupo viajaron hacia Galilea. En el camino, pasaron por el pozo de Jacob, 3 kilómetros al sureste de Nablus, la antigua Sicar o Siquem, entre los montes Ebal y Gerizim, en Samaria. Allí, Jesús habló con una mujer, quien, superando los prejuicios, se transformó en una misionera, yendo a buscar a los de su propio pueblo para que vieran al Señor. Más tarde continuaron hacia Caná, el mismo lugar donde Jesús había realizado su milagro durante las bodas. Las noticias del ministerio en Judea se habían esparcido también por Galilea, así que cuando él llegó nuevamente aquí, fue muy bien recibido. Por entonces, un funcionario del rey, cuyo hijo estaba gravemente enfermo, viajó desde Capernaum para pedirle ayuda. Jesús no necesitó viajar esos 40 kilómetros porque él dio la orden y el muchacho fue curado a la distancia. Esta es Tiberías, hoy una ciudad turística a orillas del lago de Galilea. Aquí estuvo el palacio de Herodes Antipas. Aquí en sus mazmorras, luego de su exitoso ministerio de 2 años, fue encerrado Juan el Bautista. Allí pasó otro año de cautiverio, y después del sensual baile de Salomé, este siervo de Dios fue decapitado por orden del rey e instigación de su mujer Herodías. Por marzo-abril del año 29, Jesús volvió a Jerusalén para la Pascua. Un sábado se acercó al gran estanque de Betesda. Aquí le llamó la atención un paralítico quien por 38 años esperaba el pretendido milagro de la agitación de las aguas. Y entonces Jesús lo sanó. Esta iglesia de religiosos franceses contiene los restos del estanque donde se realizó esa asombrosa curación. La curación de ese paralítico en sábado fue la ocasión para que el Sanedrín intentara poner en aprietos a Jesús. Por lo tanto, al encontrar pocos frutos en Judea, el Señor cerró su ministerio allí y volvió a Galilea en la esperanza de conseguir mayores resultados. Jesús comenzó a ministrar en diversos pueblos de Galilea y la respuesta resultó muy positiva. Pero fue diferente por mayo del año 29 cuando, como lo había hecho tantas veces antes, Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, su ciudad. Allí estaban sus vecinos y también su madre, hermanos y hermanas. Le dieron a leer y escogió un párrafo mesiánico del libro de Isaías. Pero cuando lo aplicó a sí mismo, fue rechazado y arrastrado hasta un acantilado para echarlo al precipicio. No pudieron lograrlo,
porque Jesús se apartó de ellos y de la ciudad donde había pasado gran parte de su vida para irse a vivir a Capernaum. 6 meses antes, dando la orden a la distancia, Jesús había curado al hijo de un noble, el cual se había convertido en un discípulo que preparó el camino para su ministerio. Entonces, junto con su familia y sus discípulos, el Señor partió a establecerse en Capernaum. Aunque hoy solo quedan ruinas, por entonces esta era una población muy importante, ya que estaba en el cruce de los caminos de Asia a Europa y Egipto. Así que Jesús la hizo el centro de sus operaciones, viviendo 1 año y medio ahí y desde ella recorriendo el resto de Galilea, por lo que llegó a ser conocida como el pueblo de Jesús. En Capernaum vivían Pedro y algunos de sus compañeros. Sobre las ruinas de la que era su casa se ha construido esta iglesia que tiene un piso transparente para poder verla desde arriba. Muy pronto Jesús fue junto al mar y como muchos vinieron a oírlo, él usó el barco de Pedro como púlpito. Luego los invitó a volver a pescar, ya que la noche anterior había sido infructuosa. Lo hicieron y la pesca fue enorme. Entonces Jesús les hizo el llamamiento absoluto, ya que hasta ese momento lo habían seguido solo ocasionalmente. Pedro, Andrés, Juan y Santiago asumieron el compromiso, sabiendo que Dios cuidaría de sus familias. En uno de los varios sábados que Jesús predicó en la primitiva sinagoga, ubicada debajo de esta construcción posterior, probablemente la misma que construyó un centurión, un endemoniado interrumpió el servicio, pero Jesús lo liberó de su locura. Luego de la reunión en la sinagoga, Jesús y sus discípulos fueron a la casa de Pedro, donde su suegra estaba enferma. Jesús la tomó de la mano y ella inmediatamente se levantó a servirlos. Cuando el sol se ocultó, una muchedumbre vino a buscar curación. Luego de pasar la noche en oración, Jesús comenzó su primera gira por Galilea. Según Josefo, en Galilea había unos 200 pueblos, así que había mucho trabajo por delante. En esta primera gira de varias semanas, Jesús fue con sus primeros 5 discípulos y con algunas otras personas que se le agregaron. Hacia el final de esa primera gira, cuando Jesús estaba a orillas del lago, un leproso le pidió ser sanado. Jesús lo hizo y lo mandó a ver a los sacerdotes para certificar su liberación. Debido a la conmoción que esto produjo, Jesús cerró su primera gira y regresó a Capernaum. Poco después, todavía en Capernaum, probablemente en la casa de Pedro, mientras Jesús estaba enseñando rodeado de sus discípulos y algunos dignatarios religiosos, unos amigos trajeron otro enfermo. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, se abrieron camino a través del techo, ya que por entonces las casas estaban cubiertas con palos y ramas. Aquí también fueron curados los 2 ciegos y un mudo endemoniado. Más tarde, Jesús fue hacia el cruce de caravanas cercano a Capernaum, donde Mateo estaba cobrando los impuestos. Cuando el Señor lo llamó, él dejó todo para ser el 6º discípulo. Por agosto, cerca de Capernaum, Jesús y sus seguidores pasaban por un camino rodeado de trigales. Cuando arrancaron espigas para comer, ocurrió una nueva confrontación con los fariseos. Jesús les enseñó entonces cómo es la verdadera observancia del sábado. Y cuando otro sábado estaban en la sinagoga de Séforis, la capital de Galilea, un poco al norte de Nazaret, Jesús curó la mano de un hombre, lo que volvió a dar pie a la discusión sobre la correcta observancia del día sagrado. Después regresaron a la llanura cercana a Genesaret. Ahí vinieron multitudes desde Jerusalén hasta el oriente del Jordán. A todos
Jesús les enseñó y también sanó a muchos. Por entonces, de entre la multitud de seguidores en general y de varios colaboradores estrechos, Jesús citó a un grupo para que bien temprano subieran a la parte alta de este monte cerca de Genesaret. Allí eligió a 12 para que lo siguieran estrechamente. Los llamó apóstoles. Esta iglesia, sobre este monte llamado Eremos, recuerda que ese mismo día Jesús les presentó la manera de vivir de los ciudadanos del reino de los cielos. Este sermón del monte, que abarca 3 capítulos del Evangelio de Mateo, es el más extenso que se haya registrado. Al concluir el sermón, Jesús volvió a Capernaum. Cuando iba llegando, los ancianos de la sinagoga salieron a su encuentro, recomendando a un centurión cuyo siervo estaba enfermo. Jesús decidió ir hacia su casa, pero el centurión le pidió que solo diera la orden y el siervo sanaría, lo que en efecto ocurrió. En lo que para ellos fue una formidable escuela práctica, ahora acompañado por los 12 y también por algunas mujeres, por varias semanas Jesús viajó predicando, sanando y enseñando. Al llegar a Naín, se encontraron con un cortejo fúnebre, el cual Jesús transformó en una procesión triunfal cuando el muchacho fue resucitado. En una casa de Magdala, donde recientemente se encontraron estas ruinas de la antigua ciudad y una sinagoga, Jesús sanó a un endemoniado. Los dirigentes religiosos lo acusaron de hacerlo por el poder del enemigo. Pero Jesús respondió enseñando la parábola del mal espíritu que regresa con 7 demonios que provocan una calamidad mayor. A esa misma casa de Magdala llegó su familia, pero como él percibió que era para estorbarlo, Jesús afirmó que en realidad su verdadera familia no era tanto la de la carne como lo son los que obedecen a la verdad. Ese mismo día, junto al lago, en la ribera occidental, el Señor enseñó por medio de varias parábolas. Al final del sermón, 2 hombres se ofrecieron sucesivamente como discípulos, pero se alejaron, no dispuestos a pagar el costo. El día había sido largo y Jesús se embarcó para descansar al otro lado del lago. Pero muchas personas dispuestas a escuchar más se sumaron con varios barcos. Cansado y con hambre, Jesús se durmió. De pronto los atrapó una fuerte tormenta, la cual él calmó con su poder. A la mañana siguiente, al llegar a la orilla, al actual Cursi, en Decápolis, 2 locos agredieron a los recién llegados. Esta iglesia bizantina recuerda el incidente cuando en la confrontación con la legión de demonios, ahora trasladados a 2000 cerdos, estos cayeron al mar por este acantilado. De regreso a la orilla occidental, Jesús fue el invitado de honor en una cena de publicanos organizada por Mateo en su casa de Capernaum. Al momento de la cena, llegaron un par de enviados de Juan, quienes, al notar el contraste entre Jesús y su maestro preso, preguntaron sobre el ayuno. Jairo llegó a la casa de Mateo buscando ayuda para su hija. Cuando Jesús se puso en camino a la casa de la niña enferma, la multitud lo rodeó. Mientras caminaba, una mujer tocó su manto y fue sanada. Aunque informados de que la niña había muerto, Jesús prosiguió el camino, diciéndoles que no lloraran, que la niña solo estaba dormida. Cuando entraron, él la tomó de la mano y la niña fue resucitada. Estos milagros fueron presenciados por los 2 discípulos de Juan, quienes habían preguntado si Jesús era el que estaban esperando. Ellos vieron los milagros y oyeron la predicación de Jesús, y por lo tanto llevaron esta respuesta a Juan. Cuando ellos se iban, Jesús declaró que Juan era el más grande de los nacidos de mujer. A continuación, los 12
fueron enviados de a dos, pero no hay registros de lo que hicieron durante su ministerio. En tanto, con otros discípulos, Jesús recorrió otras zonas de Galilea por varias semanas. Cuando llegó a Nazaret, no pudo hacer milagros allí por la incredulidad de ellos y partió para no volver jamás, lamentando que no hay profeta con honra en su tierra. En este monte donde hay 7 vertientes, de ahí su nombre actual de Taqba, al regreso de la tercera gira misionera, los apóstoles se reunieron con Jesús. Le presentaron un informe que debió ser breve porque una multitud estaba esperando. Jesús les dirigió la palabra y al final del día, viendo la necesidad de comida, Él multiplicó el pan y los pescados. Pero al percibir un movimiento para hacerlo rey, obligó a los discípulos a embarcarse y partir. Jesús despidió a la multitud y se retiró para orar. Los discípulos que se habían embarcado a disgusto lucharon con la tormenta y sus prejuicios, hasta que Jesús llegó a ellos caminando sobre el mar. Pedro pidió ir hacia él y Cristo se lo concedió. Cuando por su descuido se hundía, Jesús lo rescató, calmó la tempestad y luego navegaron hacia Capernaum. Mientras tanto, para ver a Jesús, la gente había ido caminando hacia Capernaum. Él sabía que lo buscaban por el pan y por los peces, por lo que pronunció el sermón sobre el pan superior. Muchos no creyeron, se ofendieron y apartaron, así que él les preguntó a los 12 si se irían también. Pero ellos afirmaron que no tenían un lugar mejor a donde ir. Alejándose de Galilea para instruirlos en la forma de trabajar por los gentiles, Jesús llevó a los 12 a un lugar retirado, a una zona hoy situada al sur del Líbano, donde también obró la curación de la hija endemoniada de una mujer sirofenisa. Desde allí, Jesús continuó el viaje hasta Sidón y luego, sin pasar por Galilea, se dirigió al este hasta Decápolis, donde los exendemoniados le habían preparado el terreno. Allí comenzó su labor, curando a un sordo y tartamudo, y luego prosiguió sanando y enseñando durante 3 días más. Al cabo de esos 3 días, percibiendo la necesidad de la gente, a semejanza de lo que había hecho semanas atrás en Betsaida, Jesús alimentó a otros 4,000 a partir de 7 panes y algunos pescados. A continuación, el grupo cruzó el lago y fueron a Magdala. Allí los fariseos y saduceos le pidieron una señal espectacular. Jesús no quiso discutir con los hipócritas y se embarcó hacia Betsaida. Los discípulos no habían llevado pan, así que Jesús les dio otra enseñanza. Cuando llegaron a Betsaida, en el camino a Cesarea de Filipo, Jesús curó a un ciego que no era judío. Después, el grupo caminó unos 40 kilómetros al norte de Betsaida, al territorio de Felipe, el hermano de Herodes Antipas. Aunque era un lugar absolutamente pagano, con templos dedicados a varios dioses, por lo menos era un lugar tranquilo, lejos de los espías judíos, y Jesús quería prepararlos para lo que pronto ocurriría, su muerte y resurrección. Reunido con los suyos, Jesús les preguntó qué se decía de él. Rápidamente Pedro confesó que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 6 días después de esa confesión, cuando todo el grupo había llegado al pie de un monte, probablemente el Tabor, Pedro, Santiago y Juan subieron con Jesús a ese monte, en cuya cima ocurrió la transfiguración del Señor, y donde aparecieron Moisés y Elías para ayudarle a afirmar su decisión de marchar a su pasión en Jerusalén. Al descender se encontraron con que los discípulos que se habían quedado al pie del monte
no habían podido sanar al muchacho endemoniado. Jesús lo hizo y también los reprendió por su incredulidad. Evitando el contacto con los pueblos, para mayor intimidad con los discípulos, a fin de prepararlos mejor, pasaron por Galilea. En este viaje, Jesús les anunció que lo matarían, pero que resucitaría al tercer día. Lamentablemente, aunque se los repitió 3 veces, ellos no entendieron y cuando fue necesario, no lo recordaron. De regreso en la casa de Pedro en Capernaum, vinieron a cobrar el tributo para el templo. Entonces Jesús lo envió a Pedro a pescar. Para su sorpresa, en la boca del pescado encontró una moneda que alcanzó para pagar el tributo de los dos. A partir de este momento los acontecimientos se aceleraron. Los hijos de José presionaron a Jesús para que fuera a Jerusalén a mostrarse en ocasión de la fiesta. Él no viajó con los otros por las rutas transitadas para evitar entrar en la ciudad con una multitud que provocara enemistad. A la mitad de la celebración de 8 días, Jesús entró silenciosamente en Jerusalén. Pero cuando se dio a conocer, inmediatamente la multitud lo rodeó ansiosamente. Para tenderle una trampa, trajeron a una adúltera y le preguntaron si estaba bien apedrearla. Jesús les dijo que el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. En esa fiesta, el Señor se presentó como la luz del mundo. Les habló de su Padre, les dijo que en poco tiempo más ya no lo verían porque regresaría para estar con Él. Al 8º día de la fiesta, los judíos negaron que eran esclavos y se afirmaron en que eran hijos de Abraham, pero Jesús les dijo que Él existía antes que Abraham. El sábado posterior a la fiesta, Jesús untó los ojos de un ciego con saliva y lo envió para que se lavara al estanque de Siloé, que se encuentra al final de la actual ciudad de David. Al hacerlo, adquirió la vista. Y luego de la curación del ciego, Jesús pasó a describir su ministerio. Él era el buen pastor, en contraste con los pastores de Israel que habían sido infieles. A continuación, Jesús regresó por un corto tiempo a Galilea. Desde allí volvió a partir hacia Jerusalén, pasando por Samaria. Pero en cierta ciudad, cuando se enteraron de que continuarían viaje hacia Jerusalén, por un antiguo prejuicio no los recibieron, por lo que se fueron a otra aldea, probablemente Sicar. Después, de entre sus seguidores, el Señor, además de los 12, envió a otros 70 a Samaria para preparar el terreno para su visita posterior. Ellos regresaron con gozo por el resultado. Entonces, para demostrarles el valor que le daba a esa gente, Jesús expuso la conocida parábola del buen samaritano. Pasando por Jericó, aquí en Betania, muy cerca de Jerusalén, Jesús hizo su primera visita al hogar de Marta, María y Lázaro. Aquí ocurrió el conocido incidente de Marta ocupada en sus quehaceres, mientras María estaba sentada escuchando al Maestro. Tiempo atrás, quizá en Magdala, ella había sido curada de sus 7 demonios y probablemente cuando llegó a su hogar con esa novedad, fue la misionera que introdujo la fe en su familia, por lo que Jesús fue recibido con expectación. Enseguida, Jesús fue a la cercana Jerusalén para asistir a la fiesta establecida por Judas Macabeo, conocida hoy como Hanukkah o Fiesta de las Luces. Allí quisieron apedrearlo y prenderlo, pero él se fue a Perea, la otra parte del territorio gobernado por Herodes Antipas, al oriente del río, hoy en la actual Jordania. Es un sector con poblaciones no muy grandes. No se pueden marcar con precisión los lugares de una extensa serie de entrevistas que Jesús tuvo con algunos líderes y las enseñanzas que brindó a los discípulos y otros que lo escucharon. Algunas de ellas fueron repeticiones de lo dicho al otro lado del Jordán,
también hubo algunas curaciones. Esta es la lista de esos incidentes. Mientras todavía Jesús estaba en Perea, las hermanas de Lázaro le hicieron llegar el mensaje de que aquel a quien él amaba estaba muy enfermo. En la demora del viaje a Betania, Lázaro murió. Esta tumba en Betania recuerda hasta hoy que al cuarto día el Señor llegó y lo resucitó. La resurrección de Lázaro instó al sumo sacerdote Caifás a perseguir a Jesús, quien se fue a Efraín, la actual Taibé, al norte de Jericó. Poco más tarde, Jesús se fue más al norte, a los límites con Galilea. Por un breve lapso ministró en Samaria. 10 leprosos le pidieron ayuda y fueron curados en el camino a Jerusalén. Pero solo el samaritano regresó a agradecer. Luego Jesús se fue nuevamente hacia Perea, donde siguió con sus enseñanzas y sus entrevistas. Así continúa la lista. Nuevamente en marcha, cruzaron el vado del Jordán en camino a Jericó y Jerusalén. Mientras marchaban, por tercera vez, Jesús les anunció a los discípulos que sería muerto y resucitaría al tercer día, lo que todavía eran tardos para entender. Para peor, Salomé, probable hermana de María, tía de Jesús, pidió que sus hijos se sentaran a su lado en sendos tronos cuando él reinara. Esta es Jericó. Se dice que es una de las ciudades más antiguas del mundo. Cuando Jesús iba entrando en la ciudad, unos ciegos le pidieron ayuda y él los curó. Entre ellos se destaca a Bartimeo, porque con seguridad posteriormente se convirtió. Para ver a Jesús, Zaqueo se subió a un sicómoro como este. Entonces el Señor le dijo que posaría con él, por lo que el cobrador de impuestos dispuso un banquete donde, convertido, repartió su fortuna y devolvió lo robado con intereses. Probablemente en esa misma casa, el Señor enseñó la parábola que expresa la necesidad de administrar bien los bienes de nuestro Señor. Por fin el grupo llegó a Betania el viernes, para pasar el sábado en casa de sus amigos. Por la noche, Simón, anteriormente sanado de la lepra por Jesús, le ofreció una cena. Muchos asistieron con la curiosidad de ver a Lázaro, que había sido resucitado poco antes. En la cena, María derramó su perfume sobre Jesús y lavó sus pies con lágrimas. Pero esto, en vez de conmoverlo y bajo la reprensión del maestro, agudizó el odio de Judas, que participó del complot para traicionar y prender a Jesús cuando el perdido discípulo se puso de acuerdo con los sacerdotes. Traicionaría y entregaría a Jesús por apenas 30 monedas. Temprano en la mañana del domingo, el Señor pidió prestado un asno y cabalgando en él partió de Betania a Jerusalén, a unos 2 kilómetros. Mientras subía a la cuesta del Monte de los Olivos, era acompañado por una multitud que extendía sus mantos como alfombra y lo aclamaba con palmas. Esta iglesia llamada Domus Flevit, el llanto del Señor, recuerda que aquí Jesús lloró sobre la ciudad. Luego él descendió hasta el templo y después, con tristeza, retornó a Betania. El lunes por la mañana, en el camino de Betania a Jerusalén,
viendo una higuera con hojas pero sin frutos, el Señor, que deseaba enseñar otra lección, la maldijo. Esa misma mañana de lunes, Jesús llegó otra vez al templo para encontrarlo lleno de mercaderes. Como ya lo había hecho al comienzo de su ministerio, Jesús los expulsó otra vez. Enseguida el templo se llenó de una multitud que deseaba ver a Jesús. Él los sanó y les enseñó. Y al caer la noche, se fueron nuevamente a Betania. El martes 24 de abril, Jesús y su grupo fueron nuevamente al templo. Allí pasarían un día muy cargado de actividades y controversias. Esta es la lista de los acontecimientos y enseñanzas ocurridas allí. El largo día se fue terminando y con él la oportunidad para los líderes y también para la nación a la cual estaban llevando a la ruina. Los líderes eran culpables, pero también lo eran y lo son los que, teniendo la oportunidad de salvarse, desprecian la salvación por su incredulidad. Mientras van saliendo del templo, los discípulos le muestran las formidables edificaciones de éste. Pero Jesús les dijo que todo sería destruido, que no quedaría piedra sobre piedra. Para un judío, una destrucción tal sería como el fin del mundo. Pensativos, salieron hacia el monte de los Olivos. Allí le preguntaron cuándo sería y le pidieron señales acerca del fin del mundo. También allí siguieron estas otras enseñanzas. No hay registros de actividades del miércoles de la Semana de la Pasión, lo que sugiere que Jesús se retiró a algún lugar sabiendo lo que le esperaba al día siguiente. El jueves por la mañana, Jesús envió a Pedro y a Juan a preparar la Pascua. Ellos lo hicieron en la casa que facilitó la familia de Juan Marcos. Esta casa es conocida ahora como el cenáculo. Al atardecer, Jesús y los suyos llegaron a esta casa para celebrar la Pascua. Jesús les dijo que había anhelado mucho participar en ella, porque ya no volvería a hacerlo en este mundo, sino que la próxima vez lo hará con nosotros en el cielo. Aquí en este lugar se realizaron los siguientes acontecimientos. Luego de cantar un himno, Jesús y los 11 atravesaron la ciudad. Salieron por la puerta, quizá la puerta dorada, hoy cerrada. Cruzaron el valle del Cedrón hacia el monte de los Olivos. Y mientras iban caminando, Jesús todavía tuvo estas otras enseñanzas y advertencias para ellos. Al pie del monte de los Olivos se encuentra el huerto llamado Getsemaní, que seguramente era mucho más grande que lo que se ve hoy, porque hoy se halla dividido por la calle que asciende al monte. Cuando iban llegando a este huerto, Jesús elevó su más extensa oración, en la que nosotros también estamos incluidos. Él pidió que seamos perfectos en unidad. Ya en el Getsemaní, mientras los discípulos dormían, Jesús soportó vencedor la más cruel tentación. Cuando se levantó dispuesto a soportar lo que sabía que le esperaba, Judas llegó con los guardias del templo y lo entregó con un beso. La turba lo apresó y lo llevaron al palacio del sumo sacerdote. Se afirma que debajo de este gran edificio se encontraba el palacio de Caifás. La iglesia es la de San Pedro en Galicantu,
que recuerda la triple negación de Pedro en ocasión del juicio de Jesús. Aquí, en la madrugada del viernes 27 de abril, el Señor fue traído con violencia. Cuando se reunió el Sanedrín, lo acusaron de blasfemia y lo ultrajaron. Exhortado a declararlo, Jesús confesó ser Hijo de Dios. Entonces lo condenaron y se burlaron aún más. En ese momento, todavía aquí en el palacio del sumo sacerdote, Judas confesó su traición, echó las monedas de plata ante Caifás y desesperado salió de ahí para ir a colgarse de un árbol. Temprano en la mañana llevaron a Jesús al palacio del procurador Poncio Pilato, que se encontraba en este lugar donde antes estaba la fortaleza Antonia, al lado del gran templo. Pilato se interesó en Jesús, lo interrogó en privado, pero indeciso, al saber que era de Galilea, lo envió a Herodes Antipas, el mismo que había decapitado al Bautista. Con burlas y osadía, éste le pidió que Jesús hiciera milagros, pero como él permaneció en silencio, no dictó sentencia y lo envió de nuevo a Pilato. Cuando trajeron de vuelta a Jesús a este lugar llamado Exe Homo, este es el hombre, Pilato no estaba dispuesto a hacer matar a un inocente, pero igualmente ordenó azotar a Jesús, que fue coronado de espinas y ultrajado. Este es el Lisóstropos, donde Jesús fue presentado delante del procurador romano. También se dice que este lugar fue la prisión de los dos ladrones, de Barrabás y del propio Señor Jesús. El pueblo pidió que suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. El procurador romano se lavó las manos mientras se declaraba inocente y entregó a Jesús a la cruz en este lugar, el inicio de la Vía Dolorosa. Pusieron la cruz destinada a Barrabás sobre los hombros de Jesús y lo obligaron a caminar por la Vía Dolorosa, cuyas estaciones están a lo largo de esta calle. Como no pudo soportar el peso de la cruz, en esta estación la pusieron sobre Simón Cireneo. Las mujeres lloraban mientras continuaban los siguientes pasos de la Vía Dolorosa. Por fin llegaron a este lugar, la iglesia del Santo Sepulcro, donde Jesús fue clavado en la cruz a las 9 de la mañana. Otros piensan que el Calvario real fue este que se encuentra a 200 metros de la puerta de Damasco, ya que su aspecto recuerda mejor al de una calavera. A las 3 de la tarde, colgado de la cruz, Jesús entregó su espíritu. Antes de que se pusiera el sol, José de Arimatea y Nicodemo pidieron a Pilato el cuerpo de Jesús y lo llevaron al sepulcro que José había ofrecido. Se afirma que este es el sitio al cual diariamente concurren miles de peregrinos cada día. Sobre esta piedra colocaron su cuerpo al bajarlo de la cruz. Los acompañaban las mujeres y algunos discípulos que con amor lo envolvieron en un sudario y lo dejaron en esta tumba que se encuentra en el centro de la iglesia del Santo Sepulcro. Nuevamente, según otra opinión, al lado del Calvario hay un hermoso lugar que se conoce como la tumba del jardín, también visitado por muchos cientos de personas cada día. En la noche del sábado 28 de abril, preocupados por el anuncio de que Jesús resucitaría al tercer día, los líderes religiosos pidieron una guardia para asegurar que nadie pudiera entrar al sepulcro para retirar el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, el ángel enviado desde el cielo quitó la piedra y clamó: «Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama». Los aterrados guardias vieron salir de la tumba al que es la resurrección y la vida y fueron a reportarlo a sus superiores. María Magdalena fue la primera en llegar a la tumba y al verla vacía corrió a avisarle a los discípulos.
Llegaron las otras mujeres, hablaron con los ángeles y también corrieron a dar las noticias. Se sucedieron otros emocionantes encuentros que les recomendamos leer en el libro guía. En el camino a Emaús, al oeste de Jerusalén, Jesús apareció a Cleofas y un amigo. Cuando por fin lo identificaron, regresaron con gozo a contarlo a los discípulos, quienes, por miedo a los judíos, estaban encerrados en el aposento alto. Cuando entraron en ese aposento, Jesús, invisible al principio, entró también con ellos. Cuando se les reveló en carne y hueso, se gozaron y lo adoraron. Una semana más tarde, Tomás, que no había estado en la reunión anterior, puso sus manos en las heridas y confesó a Jesús. Días después, en el sitio convenido antes, junto al lago de Galilea, 7 discípulos esperaban ver al Maestro. Mientras tanto, fueron a pescar sin éxito. De pronto, Jesús les habló desde la orilla. Luego de otra pesca milagrosa, ellos lo reconocieron y lo adoraron. Poco después, como también había sido convenido, en un monte conocido anteriormente, los 11 discípulos, más otras 500 personas, algunas de las cuales no habían visto antes a Jesús, esperaban verlo. Reunidos en grupitos, estaban escuchando a los apóstoles, cuando por fin lo vieron y pudieron atestiguar de su resurrección, tal como lo leemos en 1 Corintios 15:6. En esa ocasión, a todos ellos, Jesús les encargó su misión de ir por todo el mundo para hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasaron 40 días desde la Pascua. A la vista de algunos, Jesús y su grupo salieron de Jerusalén por la puerta que da al monte de los Olivos. Pasaron por el Getsemaní y continuaron hasta cerca de Betania. Entonces el Señor ascendió al cielo. Además de otras edificaciones, recuerdan este acto, esta iglesia ortodoxa con su torre que se eleva hacia el cielo. Mientras todavía iba ascendiendo, Jesús repetía la gran promesa: estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 2 ángeles se acercaron a los discípulos y les aseguraron que de la misma manera como se estaba yendo, Él regresará. Amén. Así sea. Ven, Señor Jesús. Te esperamos ansiosamente.